Laura siempre creyó que el amor se construía con paciencia, comprensión y pequeñas renuncias que daban equilibrio a la relación. Pero con el tiempo entendió que en su matrimonio esas renuncias habían sido solo suyas. Daniel, su esposo, se había acostumbrado a recibirlo todo sin ofrecer casi nada a cambio. Y aunque ella trataba de convencerse de que él la amaba a su manera, cada palabra hiriente que él soltaba sin pensar se clavaba en su corazón como una espina más que se acumulaba con las anteriores. Las mañanas empezaban casi siempre igual. Laura preparaba el desayuno con cuidado, intentando que todo quedara perfecto, mientras Daniel se vestía frente al espejo criticando su apariencia. ¿Otra vez esa blusa? Parece que no tienes nada bonito, decía sin mirarla siquiera. Ella respondía con un susurro, es cómoda, pero por dentro sentía como algo se rompía. Alguna vez, hacía años, vestía con colores vivos, con estilos propios. Con el paso del tiempo, las críticas de Daniel la habían llevado a elegir ropa neutral, sencilla, para evitar comentarios. Irónicamente, él seguía encontrando fallas en todo. Los amigos de Daniel veían en él a un hombre exitoso, seguro, carismático. No conocían su otra cara, la del perfeccionista obsesivo que utilizaba la descalificación para sentirse superior. Laura, sin darse cuenta, había ido reduciendo su mundo, dejando atrás sueños y proyectos. Antes de casarse, tenía una carrera prometedora, talento, ambiciones. Pero Daniel siempre encontraba una forma de minimizarlo todo. Diseño de interiores, eso no es un trabajo serio, repetía. Poco a poco, ella dejó de compartir sus ideas con él. Dejó de soñar en voz alta. La cena en casa de los jefes de Daniel fue la gota que derramó el vaso. Laura estaba nerviosa, quería lucir adecuada, sin equivocarse. Pasó horas arreglándose, pero al verla Daniel solo comentó, al menos intenta no quedar en ridículo. Durante la velada, todos hablaban del negocio, de inversiones, de proyectos. Ella escuchaba en silencio, sonriendo cuando correspondía. Sabía más de lo que aparentaba, pero evitaba intervenir porque Daniel odiaba que lo contradijera en público. El momento más doloroso llegó cuando uno de los invitados, un empresario amable, le preguntó a Laura si trabajaba en algo. Ella abrió la boca para explicar que estaba retomando cursos, pero Daniel se adelantó riendo. ¿Laura? No, ella no entiende nada de eso. Es una mujer hogareña, común, ya sabes. Los demás rieron por cortesía, sin intención de ofender, pero para Laura esas palabras fueron como un balde de agua helada. Su marido no solo no la valoraba, sino que públicamente se burlaba de su inteligencia. Ella se sintió pequeña, casi invisible. Bajó la mirada y ocupó sus manos en acomodar su servilleta para que nadie viera cómo le temblaban. Quiso desaparecer. Trató de no llorar, manteniendo la compostura como había aprendido a hacer tantas veces. La cena terminó, pero el silencio en el auto de regreso fue más cruel que cualquier palabra. Cuando llegaron a casa, Daniel no tardó en comenzar su monólogo de quejas. ¿Ves por qué te digo que no encajas? Por eso es tan normal. Sin elegancia. Sin tema de conversación. A veces no sé qué hago contigo, dijo mientras se aflojaba la corbata. Laura, parada junto a la puerta, sintió que su alma se apagaba un poco más. No respondió. No discutió. Solo lo observó alejarse, arrojando el saco sobre el sofá, abriendo el refrigerador sin agradecer siquiera por la cena que ella había preparado. La casa estaba silenciosa, pero dentro de Laura había un tormento. Sentía que una parte de sí misma gritaba por salir, por vivir, por recuperar lo que siempre tuvo y dejó morir para que él estuviera cómodo. Esa noche, Laura se quedó sentada en el borde de la cama, incapaz de dormir. Repasó su vida, sus esfuerzos, su constante lucha por agradarle. Él había moldeado su identidad a su conveniencia. Y ella, por miedo a perderlo, había permitido que la redujera a una sombra. Cuando finalmente se levantó para mirarse al espejo, se encontró con un reflejo distinto, unos ojos cansados pero llenos de preguntas. ¿Quién era ella, realmente?
¿Y por qué había dejado que alguien decidiera su valor? Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran de tristeza esta vez, eran de revelación. Entendió que nunca importaría cuántas veces intentara complacer a Daniel, él jamás vería su luz porque había elegido no hacerlo. La decisión se formó lentamente, como un amanecer. No había rabia en su corazón, solo una claridad nueva. Cogió una hoja, escribió unas pocas palabras y la dejó sobre la mesa del comedor. Una nota simple, sin reproches, sin explicaciones. Solo la verdad que él había ignorado siempre. Cuando descubras quién soy realmente, será demasiado tarde. Antes de salir, miró una última vez la casa que había sido prisión y refugio al mismo tiempo. Respiró hondo y cerró la puerta con una calma que nunca antes había sentido. Laura no huyó por miedo, se marchó para encontrarse a sí misma. Y aunque aún no lo sabía, ese primer paso cambiaría su vida para siempre. Laura llegó a la nueva ciudad sin más equipaje que una maleta mediana, su portátil antiguo y una determinación que jamás había sentido antes. El primer día, mientras caminaba por las calles desconocidas, sintió una mezcla de miedo y libertad. Durante años había pensado que no sobreviviría sin Daniel, ahora descubría que podía respirar mejor lejos de él. Encontró una pequeña habitación en un apartamento compartido, modesta pero luminosa. El alquiler era bajo, la zona tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesaba, la acompañaba. Las primeras semanas fueron duras. No tenía trabajo estable, solo algunos ahorros que había guardado sin que Daniel se diera cuenta. Pero también tenía algo más poderoso, la pasión que él había apagado. Una noche, mientras miraba sus viejos cuadernos de dibujo, llenos de bocetos que estaban guardados desde antes del matrimonio, sintió una chispa volver a encenderse. Líneas suaves, colores, texturas, era como reencontrarse con una parte perdida de sí misma. Decidió que volvería a su mundo, al diseño de interiores, sin buscar aprobación de nadie. Comenzó tomando cursos en línea. Se quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando tendencias, softwares, técnicas, estilos. Rediseñaba mentalmente los espacios del apartamento. Tomaba fotos, hacía renders en 3D y los publicaba anónimamente en redes sociales. Al principio nadie las veía, pero ella disfrutaba creando. Era libre, y ese sentimiento se reflejaba en cada diseño. Un día, una pequeña cafetería de la zona publicó un anuncio buscando a alguien que modernizara su local. El presupuesto era casi simbólico, pero Laura envió su trabajo. El dueño quedó sorprendido por la calidad de sus propuestas y aceptó contratarla. Para Laura, ese primer proyecto fue más que un trabajo, fue una declaración de renacer. Pasó 2 semanas transformando el lugar en un espacio cálido, con tonos madera, luces suaves y plantas estratégicamente colocadas. Cuando terminaron, los clientes comenzaron a llegar atraídos por la armonía del ambiente. El dueño la recomendó sin dudar, los encargos comenzaron a fluir, primero tímidamente, luego con más consistencia. Restaurantes, boutiques, oficinas pequeñas. Cada proyecto era una oportunidad para mostrar lo que siempre había sido capaz de hacer. Su nombre comenzó a escucharse en círculos de emprendedores locales, y pronto, las redes sociales empezaron a llenarse de fotos de sus espacios. La gente describía su estilo como emocional, refrescante, con alma. Era como si cada diseño contara una historia. Y tal vez sí, era la historia de su liberación. A los 6 meses, una influencer de decoración visitó uno de los locales renovados por Laura y quedó impresionada. La invitó a participar en una entrevista para su canal. Laura aceptó nerviosa. No era la mujer insegura que Daniel moldeó, pero tampoco estaba acostumbrada a cámaras. Sin embargo, al empezar a hablar de diseño, se olvidó de todo. Sus ojos brillaban, sus manos se movían con naturalidad, su voz sonaba firme. La entrevista se volvió viral, y con ello, su nombre comenzó a conocerse mucho más allá de la ciudad. Empresas más grandes empezaron a contactarla. Un estudio arquitectónico reconocido le propuso colaborar en un proyecto nuevo,
un hotel boutique que buscaba diferenciarse de la competencia con un concepto emocional, moderno y elegante. Laura aceptó sin pensarlo. Era su primera gran oportunidad. Las reuniones del proyecto la hicieron reencontrarse con esa mujer inteligente y creativa que alguna vez soñó con ser reconocida. Los arquitectos respetaban su visión. La escuchaban. La valoraban. Por primera vez en años, Laura sentía que su voz tenía peso. Que no era común, que no era nada especial, como Daniel repetía. Ella tenía talento y ahora el mundo lo estaba viendo, pero más allá del éxito profesional, Laura comenzó a experimentar un crecimiento interno profundo. Volvió a cuidarse, a vestir como ella quería, con colores, texturas y estilos que la hacían sentir viva. Volvió a cocinar platos que disfrutaba, a reír fuerte, a caminar sin miedo al juicio de nadie. Aprendió a estar sola sin sentirse incompleta. Comprendió que el amor propio no era un lujo, sino una necesidad. Con el tiempo, también hizo nuevos amigos, compañeros del estudio, clientes que se convirtieron en confidentes, una vecina que la invitaba a cenar los viernes. Le recordaron algo que Daniel nunca le mostró, que la compañía podía ser bonita, ligera, cálida. Que el cariño no debía doler. Cuando finalmente llegó el día de presentar el diseño final del hotel, Laura sintió orgullo por primera vez en mucho tiempo. El concepto era una mezcla de modernidad y emoción, espacios abiertos llenos de luz y rincones íntimos que invitaban a quedarse. El gerente del proyecto quedó impresionado. «Tu visión es única», le dijo. Esas palabras resonaron en su interior como un abrazo. A lo largo de ese año, Laura no pensó en Daniel más que unas pocas veces, solo para reafirmar la certeza de que había hecho lo correcto. No deseaba venganza, ni demostrarle nada a nadie. Vivía para sí misma. Trabajaba por pasión, no por aprobación. Su historia ya no giraba alrededor de un hombre que nunca la valoró, sino de una mujer que finalmente había aprendido a valorarse sola. Lo que ella no sabía era que el destino estaba preparando el momento exacto en el que su nuevo mundo y su viejo pasado se cruzarían de frente. Y cuando eso ocurriera, no sería ella quien temblaría, sería él. La inauguración del Hotel Boutique había sido anunciada como uno de los eventos más importantes del año. Empresarios, arquitectos, inversionistas, responsables de marcas de lujo y medios de comunicación asistirían para conocer el proyecto que ya se rumoraba como una obra maestra del diseño moderno. Daniel recibió la invitación a través de su compañía, que buscaba entablar relaciones con el hotel para futuros acuerdos comerciales. Aceptó sin saber que ese día cambiaría para siempre la manera en que recordaba a Laura. La noche del evento, Daniel llegó con su habitual aire de superioridad. Vestía un traje caro, caminaba con paso seguro y saludaba con la confianza de quien se creía parte de la élite. No tenía idea de que, entre los invitados, el nombre que más resonaba no era el suyo, ni el de la compañía para la que trabajaba, sino el de la diseñadora estrella detrás del proyecto. Una diseñadora cuyos detalles nadie había querido revelar, aumentando el misterio. El vestíbulo del hotel era impresionante, luces cálidas, un aroma suave a madera y flores blancas, un equilibrio perfecto entre modernidad y armonía emocional. Daniel se quedó admirando el espacio mientras esperaba a que iniciara la presentación, sin saber que estaba parado justo en el centro del universo que Laura había creado con sus propias manos. Caminó por los pasillos. Tocó las paredes texturizadas, observó las lámparas artesanales. Todo tenía una elegancia silenciosa, una belleza profunda. Incluso él, que rara vez apreciaba algo sin criticar, tuvo que admitir que jamás había visto un diseño tan bien logrado. Lo que no imaginó fue que cada rincón llevaba el sello de la mujer a la que llamó común durante años. La ceremonia comenzó. El gerente del hotel subió al escenario para dar unas palabras de agradecimiento. Después habló del equipo arquitectónico, del esfuerzo detrás del proyecto y de la visión que había transformado un edificio sin alma en un espacio inolvidable. Daniel aplaudió apenas por cortesía. No estaba realmente interesado, hasta que escuchó las palabras que congelaron su mundo, y ahora, anunció el presentador, quien merece el mayor reconocimiento esta noche, la diseñadora principal.
la creadora del concepto y la mente detrás de esta obra. Con ustedes, Laura Rivas. El nombre retumbó como una explosión en la mente de Daniel. Su copa resbaló de su mano y cayó al suelo, esparciendo el vino como un charco oscuro que crecía a sus pies. Sus ojos se clavaron en el escenario, incrédulos, buscando confirmar lo imposible, y allí estaba. Laura caminaba hacia el centro del escenario, elegante, segura, rodeada de luces. Vestía un traje sofisticado que acentuaba su porte. Su cabello, antes opacado por el estrés de su matrimonio, brillaba con naturalidad. Sus ojos mostraban una serenidad poderosa, esa que solo nace cuando alguien ha sanado, la misma mujer que él había despreciado durante años, pero al mismo tiempo, completamente diferente. Había una fuerza en su manera de caminar que Daniel jamás había visto. Una confianza que él intentó apagar tantas veces, ahora floreciendo ante todos. Quiso acercarse, pero sus piernas temblaban. El mundo parecía moverse lento, y cada aplauso que recibía Laura retumbaba en su pecho como un recordatorio de su propia ceguera, mientras ella hablaba sobre el concepto del diseño, sobre las emociones que quiso transmitir y sobre su proceso de creación. Daniel sintió que su corazón se encogía. Recordó cada palabra hiriente que le dijo, cada sueño que le apagó, cada burla disfrazada de broma. Recordó cómo le hizo sentir pequeña, insignificante. Ahora, frente a él, estaba la prueba de cuánto se había equivocado. Cuando la presentación terminó, los asistentes se acercaron a felicitarla. Se formó un círculo de admiración a su alrededor. Ella sonreía con gratitud, elegante, sin arrogancia. Daniel esperó, dudando, viendo cómo todos la trataban con respeto. Nunca había soportado verla brillar y ahora no soportaba no estar cerca de ella. Finalmente se acercó. Sentía un nudo en la garganta. Laura, logró decir con un hilo de voz. Ella se giró, lo miró, y durante un segundo él creyó ver en sus ojos el reflejo de lo que alguna vez compartieron. Pero la mirada no tenía rencor. Tampoco nostalgia. Solo claridad. Una paz que Daniel jamás pudo darle. Daniel, respondió ella, con una sonrisa suave y distante. Él tragó saliva. Quiso disculparse, decir algo, lo que fuera. No sabía, no imaginé que fueras capaz de algo así. Laura lo observó con calma. No necesitabas imaginarlo, respondió. Solo necesitabas valorarme. El silencio cayó entre ellos como un muro invisible. Daniel sintió un peso en el pecho. Se apresuró a añadir, siento cómo fueron las cosas. Si pudiéramos intentarlo de nuevo. Laura negó suavemente. Daniel, no busco revivir el pasado. Estoy en un lugar diferente, en una vida diferente. Y soy feliz. Él quiso insistir, pero ella ya había dado un paso atrás, rodeada por colegas que la llamaban, personas que realmente la apreciaban. Gracias por venir, dijo ella con educación. Ahora puedes ver lo que nunca viste, la mujer que siempre fui. Aunque tú la llamarás común. Laura se alejó con paso firme, volviendo a su gente, a su éxito, a su futuro. Daniel la vio marcharse, sintiendo como una verdad amarga se derrumbaba sobre él. No había perdido a una mujer común, había perdido a una mujer extraordinaria, por no saber verla cuando la tenía a su lado, y esta vez, era él quien quedaba solo, helado, enfrentando la consecuencia de sus propias palabras.